Solo en Jesús la vida eterna es segura. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Es interesante, hermano, nosotros los seres humanos somos muy peculiares, somos muy interesantes. Bendito sea el Señor como seres humanos. Mis amados hermanos, si nos ponemos a pensar, los sismólogos, es decir, aquellos que estudian los terremotos, nos han alertado y nos han dicho que se acerca el grande, amén, es decir, la falla de San Andrés, que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, de los que están a través de las redes sociales, hermanos, han escuchado este evento que de acuerdo a los sismólogos se ha de acercar. ¿Saben lo que está haciendo la gente? La gente se está preparando, bendito sea el Señor, con todo lo necesario para poder estar preparado para ese evento. Gloria sea el Señor, que de evento especial, déjeme decirle, bendito sea el Señor, ocasionaría catástrofes en todos los aspectos de la vida, social y así sucesivamente, económica. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La gente se está preparando con aguas, comida enlatada, con lámparas y así sucesivamente. Recuerdo que en el colegio, mis amados, se nos hablaba precisamente de este evento de la falla de San Andrés. Y nos decían los maestros, deben de estar preparados porque no sabemos realmente cuándo eso vaya a suceder. Y esto no es algo que va a suceder solamente aquí en California, sino que, hermano, va a ser algo catastrófico. Bendito sea el Señor, una catástrofe terrible. Bendito sea el Señor en muchos lugares. Es interesante que la gente sí se prepara para esta alerta, mis amados, que nos han hecho los científicos o nos han notificado los científicos. Pero sin embargo, hermano, en lo que se deberían de preparar, no lo están haciendo. Es más, algunos no creen, bendito sea el Señor, en lo concerniente a la vida eterna. Hay personas que no creen, bendito sea el Señor, que haya vida después de la muerte. Algunos predican, enseñan, sectas, grupos, bendito sea el Señor, que dicen que después de la muerte, ahí acaba todo. Ahí se termina la vida del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Otros no le están dando absolutamente la importancia y el valor de lo que esto significa, la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle, mis amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que darle el valor a este tema concerniente a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura nos enseña y nos habla, hermano, que todo hombre, el pecador, debe asegurar su vida eterna, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La vida eterna se encuentra solamente en Cristo Jesús. Entonces es necesario, mis amados hermanos, ¿por qué debe de prepararse el ser humano? Muy amable, gracias hermano, alabado sea el Señor. Mire, el hombre que vive alejado de Dios no está seguro de la vida eterna. ¿Sabía usted eso? Yo quiero, mis amados hermanos, que entendamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, el hombre que persiste en el pecado tendrá un final lamentable. ¿Escuchó? El hombre que persiste en pecar tendrá un final lamentable. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Yo quiero que entendamos en esta tarde, mis amados hermanos, iglesia, los que estamos aquí y a través de las redes sociales. Tenemos un Dios que es santo. Dios no se complace en la maldad o en el pecado de los hombres. La Biblia dice que Dios no se complace, mis amados hermanos, en la maldad, amén, de los impíos y pecadores. Si usted viene conmigo, Salmos capítulo 5, versículo 4, en el Salmos capítulo 5, Salmos 5, dije capítulos, es 5. Salmo 5, bendito sea el Señor. Por favor, venga conmigo rápidamente allí y veamos lo que nos dice la Biblia.
el Salmo 5, versículo, alabado sea el Señor, 4 y 6. Dice de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, engañador, abominará ¿quién? Jehová. Mis amados hermanos, estos versos nos están diciendo que Dios no se complace, no está contento ni se deleita en el pecado. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que entender qué es el pecado. El pecado, mis amados hermanos, podemos darle de esta manera esta definición. El pecado va en contra de la santidad de Dios. El pecado ofende el carácter santo de Dios y sus mandamientos. Hermanos, bendito sea el Señor, Dios es santo y no deja, déjeme decirle, impugne al hombre pecador, a los impíos. Mis amados, si nosotros hablamos de los pecados que se cometen dentro de la humanidad, estamos diciendo las características del pecado son las siguientes: maldades, injusticias, perversidades, abominaciones, iniquidades, corrupción, rebelión, malicia, malas palabras, malos pensamientos e inmoralidad. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos actos, todas estas cosas, mis amados, Dios está en contra, bendito sea el Señor, de estos actos pecaminosos, bendito, que comete los hombres sobre la faz de la tierra. Amén. Mis amados, podemos ver nosotros a través de las Escrituras la manifestación del pecado y el castigo, el resultado, bendito, que se ha obtenido por causa de los hombres pecadores. Si nosotros, bendito sea el nombre del Señor, la Biblia, nosotros leerla, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, contra todo, bendito sea el Señor. Véngase conmigo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura y nos habla, hablando ahí el apóstol Pablo, diciendo, bendito sea el Señor, las consecuencias de estos pecados. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios, que dice, se revela desde el cielo contra ¿qué? Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Déjeme decirle entonces, mis amados hermanos, que Dios no pasará por alto los pecados de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a hablar acerca de la historia en tiempos pasados, vamos a ver el resultado del pecado de los hombres, bendito, y el castigo, la disciplina que Dios ha aplicado sobre los pecadores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si nosotros vamos, mis amados hermanos, bendito sea el Señor, a usar ejemplos, usaríamos el ejemplo de Adán. Mis amados, Dios le dio una orden a Adán para que la cumpliese, que no el día que comiera, escuche, que el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente moriría. Se lo prohibió y le dijo, no comas de ese árbol. Hermanos, nosotros sabemos la historia y dice la Escritura, bendito sea el Señor, que Adán y su mujer no se sujetaron al mandamiento, sino que lo quebrantaron cometiendo ¿qué? Pecado. Dice la Escritura, el resultado de eso, mis amados, fue que la tierra fue maldecida por causa del hombre, por ese pecado gravísimo. Por eso que dice Pablo, por cuanto todos pecaron, que dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todas las generaciones, desde que el pecado se es introducido, bendito sea el Señor, en el planeta, todo ser humano nace bajo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, fue triste ahora, bendito sea el Señor, para el hombre y su mujer, porque Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén. Gloria sea al Señor. Ya no van a estar en el paraíso donde había grande bendición, porque ese es el resultado del pecado. Alabado sea el Señor. Si hablamos de Noé,
Dice la Escritura, mis amados hermanos, que en ese tiempo se había aumentado el pecado en gran manera. Tanto era así que dice la Escritura que todos los pensamientos de los hombres era de continuo solamente al mal. Alabado sea el Señor. Si usted viene conmigo, alabado sea en Génesis capítulo 6, versículo 5. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver la actitud de esta gente también, mis amados, que practicaban los pecados al extremo. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Todos ellos se habían apartado del mandamiento de Dios. Los hijos de Dios, bendito sea el Señor, se habían apartado, habían apostatado. Gloria a Dios. ¿Qué significa esa palabra? Apartarse de la verdad, apartarse del camino recto, apartarse de la doctrina, de la enseñanza, exclusivamente de la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice la actitud de ellos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué dice? Solamente al mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová, dice, de haber hecho, ¿qué? Hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice la Escritura, hermano, que todos los pensamientos de ellos eran de ¿qué? De continuo solamente al mal. Alabado sea el Señor. Dios tuvo que enviar ¿qué? Un diluvio tremendo sobre ellos. Dice la Escritura que Dios le dolió tanto en su corazón, pero estos hermanos no se retractaban de sus pecados. Por lo contrario, aumentaba, incrementaba el pecado de una manera que llegó a la presencia de Dios. Por lo tanto, el Señor le dijo a Noé, el único que halló gracia delante de los ojos de Dios. Y dice la Escritura, mis amados, que Dios mandó el diluvio y, hermanos, exterminó a toda aquella raza, excepto a 8 personas y a ciertos animales. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el resultado del pecado, estamos viendo ese ejemplo de Noé. No se diga de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, mis amados, que había subido sus pecados terriblemente delante de la presencia de Dios, en donde se cometían, alabado sea el Señor, actos pecaminosos, antinaturales. ¿Qué quiero decir con eso, antinaturales? Hermanos, relaciones como la homosexualidad, el lesbianismo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, mis amados, que son pecados gravísimos delante del Dios santo, delante del Dios que reina y vive por los siglos de los siglos. Mis amados, quiero que entendamos que la homosexualidad va en contra, amén, de la palabra del Señor, de los mandamientos de Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios en contra de Sodoma y Gomorra por estos pecados? Resulta, mis amados, que Dios tuvo misericordia de Lot, mis amados, y resulta, bendito sea el Señor, que Dios envía fuego y azufre sobre aquella ciudad. Mis amados, es el resultado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Miren, mis amados hermanos, para el tiempo de Pablo se puede ver una generación depravada a lo máximo, extremadamente, alabado sea el Señor, apartados, mis amados, siguiendo en sus propios razonamientos, caminando en sus propios caminos. Si nosotros venimos, alabado sea el Señor, en Romanos capítulo 1, versículo 21, vamos a ver, bendito sea el Señor, el comportamiento, el camino de estos pecadores, extremadamente, mis amados, bendito sea el Señor, llenos de tanta inmoralidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Era tanto el pecado, escuche lo que dice la palabra del Señor. El versículo de Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido ¿a qué? A Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Dice, y su necio corazón, ¿qué? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, que dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, ya que cambiaron, que dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, que dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo dice también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, ¿qué dice? Malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dice, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son dignos de muerte, porque la paga del pecado, que dice que es, porque la paga del pecado es muerte. Hemos visto, mis amados hermanos, en el tiempo de Pablo había un desorden total en la humanidad, llenos de pecados terribles. El lesbianismo, la homosexualidad y todas estas cosas, bendito sea el nombre del Señor, que son prácticas antinaturales. No es natural. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados hermanos, ¿cuán serio es esto? ¿Cuán serio es esto? Bendito, es evidente la manifestación, el pecado en la humanidad. Gloria sea el nombre de Cristo. Es evidente, mis amados hermanos, como el hombre ha caído a un bajo nivel, bendito sea el Señor, alejado de Dios, alejado del único Dios santo. Alabado sea el Señor. Déjeme decirle, estos son los pecados que se han practicado terriblemente. Jesús habló, mis amados, que en tiempos, que vendrían tiempos como en los días de Noé, como en los días de Lot. Sabía que estamos nosotros ya, hermano, en esos tiempos de Lot y de Noé. Existe, mis amados, un incremento de la maldad terrible sobre la faz de la tierra. Existe, hermano, mucha violencia. Existe, mis amados hermanos, muchos asesinatos, secuestros, violaciones, robos, injusticias. Madres, mis amados, abortando a sus hijos. Madres que se han vuelto criminales, mis amados, matando a sus propios hijos. Hemos llegado a los tiempos de Lot. Hemos llegado a los tiempos de Noé, donde los matrimonios, mis amados hermanos, déjeme decirle, entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, el lesbianismo, la homosexualidad, pecados que son abominables delante de Dios. Pecados, mis amados hermanos, que son abominables delante de Dios. A mí no me interesa lo que digan, bendito sea el nombre del Señor, otros concerniente a este tema. La Biblia lo prohíbe, la Biblia dice que es abominación y así es abominación. Porque nosotros creemos en la palabra del Señor, creemos, mis amados hermanos, bendito sea el Señor, rotundamente en lo que dice el Señor a su pueblo. Existen, mis amados hermanos, adulterios, homicidios. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo dice claramente que la paga del pecado, que dice que es muerte. Eso es el salario. Eso es lo que le paga el pecado a aquellos que practican pecados. Bendito sea el Señor. Es tremendo, mis amados hermanos, que cuando dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Está la muerte espiritual, está la muerte física. Cuando Dios le dijo a Adán que si comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría.
moriría físicamente y moriría espiritualmente. Cuando hablamos físicamente, hermanos, todos sabemos que el hombre no vive más que los 70 y lo más robusto los 80. Mis amados hermanos, por cuanto el pecado entró, también la muerte ha entrado a todos los hombres. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre. La muerte espiritual es la separación de Dios una vez que el hombre muere en la tierra. Mis amados, la palabra muerte en sí significa separación, porque tenemos un alma, un espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre muere, lo que se está diciendo, hay una separación entre el alma y el cuerpo, el espíritu. Bendito sea el Señor. El alma que va al cementerio, mientras el alma es la que da cuenta si va al cielo o va al infierno, mientras el espíritu se va a quien lo dio, que es Dios. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Así que ahora Pablo les está diciendo, bendito, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. Mis amados hermanos, la Biblia nos habla, cuando hablamos de esa muerte, estamos hablando de muerte espiritual, de condenación eterna. ¿De condenación qué? Eterna. Déjeme decirle, mis amados, el que muere en pecado se va al infierno. Bendito sea el Señor. A mí no me interesa lo que digan los testigos de Jehová, los que digan los adventistas del séptimo día. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña que hay un infierno y hay un cielo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Déjeme decirle, mis amados, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se recuerda el rico y el Lázaro? La Biblia nos dice de que el rico vivía con toda esplendidez, mientras que el Lázaro, bendito sea el Señor, vivía en su pobreza. Dice la Escritura que murió este mendigo Lázaro y dice que fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Pero también murió aquel hombre rico que tenía todo, bendito sea el Señor, aquí en la tierra. Resulta que despertó, dice en el Hades, el infierno. Y dice que estando en tormentos le dice al padre Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje por lo menos su punta del dedo, el dedo, bendito sea el Señor, y me dé agua. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme decirle, mis amados hermanos, la evidencia, bendito sea el Señor, que con la muerte no se termina todo. No se termina todo. Bendito sea el nombre del Señor, sino que es el inicio de la vida eterna, ya sea con Dios o en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que vengamos, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, para que veamos lo que nos dice ahí este evangelista. Lucas capítulo 16, versículo, alabado sea el Señor, 19, el evento que le estaba contando. Dice la Escritura, alabado sea el Señor. El versículo 23, Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades dice, alzó sus ojos estando en ¿qué? En tormentos. ¿Cuántos saben lo que es el Hades? El infierno. Dice que estaba en ¿qué? En tormentos. ¿Lo están leyendo ahí? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces 24, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. Bendito sea el Señor. El mensaje aquí, esto no es una parábola como lo quieren hacer ver los testigos de Jehová o los adventistas del séptimo día. Déjeme decirle que las parábolas, en la parábola, la regla de la parábola, no se debe de mencionar nombres. Si se mencionan nombres, ha quebrantado la ley de la parábola. En este caso es un evento verídico. Bendito sea el Señor, es una historia verídica. Bendito sea el Señor, no es una parábola, sino es un hecho que el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, nos está contando la seriedad que lleva cuando ignoramos, hermanos, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Para todos los que practican pecados. Así es que déjeme decirle que Dios no dejará impugne. Bendito sea el Señor. Dios no dejará impugne los pecados de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, mis amados hermanos. Yo quiero llevarlo donde nos muestre esta condición, hermano. Ahí es la muerte segunda, lo que se conoce en la Biblia. El hombre que muere en pecado, bendito sea el Señor, es la paga del pecado, es la muerte.
Y el que muere en pecado se va al infierno. Y sabía que, hermanos, para estas personas, irse al infierno es la totalidad, hermano, la separación entre este personaje y Dios. ¿Cuántos me bendicen al Señor? El final y la paga del pecado, entonces muerte eterna. Muerte eterna. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Alabado sea el Señor. Véngase conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 21. Y versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. ¿Sabía usted, hermanos, que los que están en el infierno saldrán un momento y se presentarán en el gran trono blanco? Nosotros los cristianos no estaremos allí. Para nosotros es el tribunal de Cristo. Nosotros estaremos en el tribunal de Cristo. Amén. Pero nosotros no estaremos en el gran trono blanco. Allí estarán los impíos, los desobedientes, los adúlteros, los fornicarios, los brujos, los hechiceros y todos los mentirosos, de acuerdo a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, todos estos pecadores saldrán del infierno, se presentarán en el gran trono blanco y después serán lanzados mis amados, al lago de fuego, donde fue hecho, hermanos, el lago de fuego fue para los ángeles, el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano. Pero el ser humano, mis amados, es obstinado, terco en sus pecados. No quiere sujetarse a los mandamientos de Dios. No quiere obedecer a los mandamientos de Dios. Se le habla y se le dice, y se le dice, y se le dice por medio del evangelio, pero ha endurecido su corazón. Hay gente que predica y dice, no, Dios es amor. Sí, Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y no va a pasar, no va a dejar por alto los pecados de los seres humanos. Bendito sea el Señor. Mis amados, déjeme decirle, bendito sea el Señor, que dice la paga del pecado es que es muerte. Es muerte la paga del pecado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Déjeme decirle lo que dice la Escritura. Mis amados, esta no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Y todos los que conocemos Biblia sabe que estoy diciendo la verdad. El que no conoce Biblia, hermano, saldrá más confundido o estará confundido. Gloria sea el Señor. Pero los que conocemos la verdad del Evangelio, está tan claro. ¿Cuántos dicen amén? Mire Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, dice, amén, de delante del cual huyeron que la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Y dice el 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Amén. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos por las cosas que estaban en ellas escritas. Bendito sea el Señor en este libro, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Y qué dice? Y la muerte y el Hades, es decir, el infierno, entregó los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y qué dice? Lo leemos todo el 4. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lo leemos todos el 15, por favor, todos en alta voz. ¿Qué dice? Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿para dónde lo mandaron? Al lago de fuego. Esta no es mi palabra. Fue lanzado al lago de fuego todo pecador. Todo aquel que comete pecado, que no se sujetó a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero déjeme decirle, hermano, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero me gusta esta palabra que usa el apóstol Pablo. Hermano, gracias a Dios que hay oportunidad y hay esperanza para el ser humano.
Hay esperanza para aquellos que practican el pecado si se arrepienten de su pecado. Hay esperanza para aquel que se aparte de la fornicación y adulterio. Hay esperanza para aquellos, la homosexualidad, los homosexuales, las lesbianas. Hay esperanza para usted si se aparta de esos pecados. Pero si no se aparta, tendrá lugar en el infierno, después del infierno al lago de fuego, junto con el diablo y sus ángeles. Donde ahora, mis amados, en el infierno ya está Hitler. Donde ahora, mis amados, está, bendito sea el nombre del Señor, alabado y bendecido sea el Señor, todos aquellos que han hecho maldad, Bin Laden. De aquellos, mis amados hermanos, Castro y todos estos perversos están en el infierno y saldrán y se presentarán delante de Dios. Y después serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Pero quiero decirle que hay esperanza en el Evangelio. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dice más, hermano, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, que dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Debemos de asegurar la vida eterna. Debe de asegurarse la vida eterna. Dios se ha provisto, hermanos, el medio gratuito para rescatar al hombre del pecado. Dice la Escritura, bendito sea el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que puede haber una posibilidad, mis amados, más bien dicho, si no viene a Cristo, se va a perder para siempre, eternamente. Alabado sea el Señor. Pero para esto, mis amados, déjenme decirles, el Evangelio ¿de qué? El regalo de la gracia. El regalo de la gracia de Dios para la humanidad pecadora, aquellos que atienden a la voz de Dios, aquellos que son sensibles y reconocen que necesitan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la gracia es ese acto de Dios por pura misericordia, bondad, amor y benevolencia. La gracia es el favor inmerecido de Dios para los hombres, para que la tomen gratuitamente. Bendito sea el Señor, hermanos. Dios quiso salvar a la humanidad que estaba en pecados, que vivía en pecado. Dios tiene misericordia sobre esta humanidad y sigue teniendo misericordia todavía. Gracias a Dios que nosotros los que estamos aquí, mis amados, somos pecadores pero arrepentidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Somos pecadores que hemos aceptado la gracia. Hermano, ¿qué nos merecíamos? Nosotros no merecíamos nada. Insultábamos a Dios. Insultábamos a Dios postrándonos ante los ídolos. Insultábamos a Dios practicando pecados de borrachera. Insultábamos a Dios cometiendo pecados, hermanos, de adulterios, de mentiras. Pero una vez escuchamos el Evangelio, una vez escuchamos, hermanos, que Cristo, que Dios nos ha dado esa puerta de la gracia, el regalo de la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Esa gracia es un don inmerecido, hermano. Dios tuvo que, bendito sea el Señor, por el gran amor que tiene para con la humanidad. Bendito sea el Señor, danos esa gracia, pero no tenía que. Nosotros lo que merecíamos la condenación eterna. Pero el Señor, mis amados hermanos, en su bendita misericordia, ha dado esta oportunidad de la gracia, que es la que estamos ahora. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Estamos en esta gracia, todos los que hemos venido a Cristo, todos los que hemos reconocido. Esta gracia no se la puede dar las religiones. Esta gracia no la encontramos en los hombres. Esta gracia se encuentra solamente en Cristo Jesús. Las religiones no salvan al hombre. Las religiones nos salvan al hombre. Quien salva es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Religiones hay muchas. El hinduismo. Religiones hay muchas. El islam. Religiones hay muchas, mis amados. El budismo. Religiones hay muchas, bendito sea el Señor, pero ninguna religión te puede salvar. Líderes que se han levantado, el Papa no te puede salvar. Bendito sea el Señor, ninguno de estos líderes te puede salvar. Mohamed, Mahoma no te puede salvar. Mis amados hermanos, Buda no te puede salvar. Alabado sea el Señor. No se encuentra esta gracia en ninguno de ellos. Solamente se encuentra en Cristo Jesús.
La diferencia del cristianismo con las religiones es que nosotros no vivimos religiosidad. Nosotros vivimos, bendito sea el Señor, vivimos, alabado sea el Señor, una relación con Jesús. Tenemos una relación con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado y bendecido sea el Señor para siempre. Así que Pablo es claro y dice, mas la dádiva de Dios, bendito sea el Señor, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está bien claro lo que dice Pablo. No se encuentre más que en Cristo Jesús. No te la va a dar la guadalupana, la diosa de México. No te lo va a dar, bendito sea el nombre del Señor, el niño de Atoche, ni San Martín de Porres. Ninguno de estos te puede dar esta gracia. Solo se llama Jesús. Jesús, Jesús. Dele fuerte palmas al Señor. Quiero que entienda también que esta gracia no se puede recibir por obras de caridad. Esta gracia no se puede recibir, bendito sea el Señor, por sacrificios. Esta gracia no se puede recibir por las mandas que usted haga. Usted sabe lo que es una manda. Bendito sea los sacrificios que hace la gente que se compromete con la Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, y tiene que caminar cierto extremo. Bendito sea el nombre del Señor. Cierta, ¿cuál? Cierta distancia, y dice, yo tengo que llegar, van hincados, aunque estén sangrando, hermano, ellos lo tienen que hacer. Ahí no se encuentra la gracia, mucho menos. ¿Sabe dónde se encuentra esa gracia? En Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuándo tienen esa gracia? Mis amados hermanos, es Jesucristo el que salva. Es Jesucristo el que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Véngase conmigo, Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Hechos capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 4, capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice la Escritura, y en ningún otro, ¿qué dice? Hay salvación. ¿En dónde? En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. No se puede ser salvo, hermano, más que en Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Esta es la misericordia, la bondad y el amor del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Solamente Jesucristo. Pero ¿cómo, hermano? Cuando venimos y nos arrepentimos de los pecados. Amén. ¿Cuánto creen esta palabra? Es solamente en Jesús. Ahora, asegurémonos, hermano, asegure usted su vida eterna. Aseguremos la vida eterna caminando en esa salvación, en esa gracia. Solo Cristo salva. Todo aquel que cree en Cristo no será condenado. Pero mis amados hermanos, bendito sea el Señor, el que no cree en Cristo desde ya es condenado. Yo creo que hermanos, el peor lamento de las personas que están en el infierno en este momento, bendito sea el nombre del Señor, es haberse recordado que estuvieron en una iglesia escuchando la palabra de Dios y que le rechazaron al llamamiento que se les hizo. Creo que es el peor, hermano, tormento en el infierno. Ahora en esos tiempos la iglesia, hermano, la gente no quiere hablar del infierno, mucho menos de la muerte. Para ellos todo el mundo va al cielo. Walter Mercado está en el cielo. Jenny Rivera está en el cielo. Michael Jackson está en el cielo. Todos los brujos van al cielo. Para ellos todo el mundo así piensa. Pero la Escritura dice, mis amados, que los pecadores no entran al reino de los cielos. Porque tenemos un Dios santo. Un Dios santo, bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que Él se complace en la santidad de los santos de la iglesia. Por eso es que Pablo nos está advirtiendo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que dice, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie
viene al Padre si no es por mí. O sea que es a través de Jesús que podemos llegar al Padre. No es a través de otros medios, sino solamente a través de Jesús. ¿Y cuántos tienen a Jesús en esta tarde? ¿Cuántos tienen a Cristo, a su nombre? Fuera de Él, mis amados hermanos, encontraremos solamente la muerte. Fuera de Él encontraremos, hermanos, la muerte, porque esa es la paga del pecado. Pero hermano, yo le digo una cosa, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos tienen vida eterna en Jesús ahora? ¿Usted está seguro, mis amados? Estamos seguros en Cristo. Ya sea que muramos o vivamos, somos de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que por lo tanto, hermanos, vivamos para Cristo. Mantengámonos firmes en esta salvación. Mantengámonos firmes en esta gracia. Mantengámonos firmes, bendito sea el Señor, en esta vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado y bendecido sea el Señor. Si usted está en esta tarde, bendito sea el Señor, y usted no ha aceptado a Cristo, hoy es el momento que usted lo puede hacer. Porque si usted muere en pecado, dice la Escritura que se va al infierno. Pero si usted muere con Cristo, vivirá con Él, se levantará con Él y viviremos por toda la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Y no sufrirá muerte. En Cristo no hay muerte, hay vida. Y los que tienen vida en Jesús que dicen amén. Alabado, dele fuerte palma al Rey de Reyes, a su nombre la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Y este es el evangelio que predicamos, que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. El anhelo y el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y no perezcan, sino que tengan vida, vida, vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es interesante, mis amados hermanos, es interesante. Pero la gente se está preparando en todo. Se acerca, bendito sea el Señor, el terremoto, bendito sea el Señor, que están anunciando los sismólogos y toda la gente está haciendo preparativos. Pero hermano, no están haciendo preparativos en lo que deben de hacer preparativos. Entregar su vida a Cristo y asegurarse que usted va al cielo si muere con Cristo. Todos sabemos esa verdad. Fuera de Cristo, hermanos, tendremos un final lamentable. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su fin es ¿qué? ¿Camino de qué? De muerte. Así que fuera de Cristo, mi hermano, fuera de Cristo, amigo, que estamos en las redes sociales, fuera de Cristo no hay esperanza. Fuera de Cristo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo le animo en esta tarde, hermano, y amigos que nos escuchan. Si usted no tiene a Jesús, ahora haga a Jesús su Señor. Ahora es cuando usted debe de decir, Señor, yo quiero que usted sea mi Señor. Yo quiero vivir para ti y no alejados de Él. Toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Asegurémonos de la vida eterna. Hermanos, solo en Jesús la vida eterna es segura. Solo en Jesús la vida eterna es segura.